Masejet Sanedrin Daf Nun Daled Amud Aleph 54a, las últimas 9 líneas. Dice la Mishnah: Haba ala zehur ve ala behema ve aisha mevia et behema beskila. Im adam chata behema mechateah. Ela lefi sheba לאדם תקלה על ידה לפיכך אמר הכתוב תסכל. דבר אחר שלא תהיה בהמה עוברת בשוק ויאמרו זוהי שנסכל פלוני על ידה. La Mishnah nos menciona 3 casos, los cuales ya los vimos en la Mishnah anterior, pero la Mishnah no los repite, que son los siguientes. Un hombre que tiene relaciones, que cohabita con otro hombre, o una persona que cohabita con un animal, o una mujer que trae a un animal encima de ella, ¿sí? En todos estos casos, la pena de muerte es que sequila, lapidación. Esto lo vimos también en la Mishnah anterior. Pero la razón que lo traímos es porque los últimos 2 casos de estos 3, no nada más condenamos y ejecutamos a muerte a quién, a la persona. ¿Cuáles son los últimos 2 casos de los 3? Un hombre que tuvo relaciones con un animal o un animal que se montó encima de una mujer. No nada más a la persona le hacemos esta ejecución de sequila, de lapidación, sino también a quién, al animal. Entonces pregunta la Mishnah, ¿por qué? Entiendo que la persona lo lapidamos, ¿por qué? Porque pecó. ¿Sí? El hombre fue con el animal, cohabitó con el animal. Y la mujer trajo al animal. Entonces entiendo, la persona no puede condenarlo, castigarlo, ejecutarlo. Pero ¿qué culpa tiene el animal? ¿Por qué el animal lo ejecutas? Dice la Mishnah 2 razones, que vamos a hablar si se necesitan las 2 o suficiente una de ellas más adelante en la Gemara. ¿Cuáles son las 2 razones? Primera razón es, ya que vino un tropiezo a la persona por el animal, por lo tanto la Torah nos dice, ejecuta también al animal, ya que el tropiezo que vino a la persona, o sea, el pecado que la persona hizo fue a través del animal. Segunda explicación es, para que después de la ejecución de la persona, si al animal no lo matan, el animal va a estar paseando por el mercado y las personas van a decir, uy, mira, este es el animal que fulanito cohabitó con él o que fulanita lo trajo sobre él, ¿sí? Y eso va a causar que eso va a ser una fuente continua de degradación para el ejecutado. Entonces, para que no haya calón, degradación sobre el ejecutado, por eso es que ejecutamos también ¿a quién? Al animal. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Zahar minalan de Tanurabanan ish prat le katan asher ishkavet zahar ben gadol ben katan mishkeve isha magil decha katuv sheshne mishkavot beisha amar Rabbi Ishmael הרי זה בא ללמד ונמצא למד מות יומתו בסקילה. אתה אומר בסקילה או אינו אלא באחת מכל מיתות אמורות בתורה. נאמר כאן דמהם בם ונאמר בעובי דאוני דמהם בם מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה. עונש שמענו, אזהרה מניין, תלמוד לומר, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא. למדנו אזהרה לשוכב, אזהרה לנשכב מניין. תלמוד לומר, לא יהיה קדש מבני ישראל, ואומר וגם קדש היה בארץ, עשו ככל התועבות הגויים אשר הוריש, וגומר, דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, כריבה לא תשכב. La Gemara en esta parte se enfoca en la prohibición de un hombre que cohabita con otro hombre. Esta prohibición, este pecado, como consecuencia, como condena, como ejecución, ¿cuál es? Sequila, lapidación, como mencionamos. ¿Cuál es la fuente para esto? Entonces la Gemara trae una baraitá. Y la baraitá se basa en un pasuk entero en Vaikra 20:13, que lo cito completo, dice así, Veish, escuchen bien todas las palabras. Veish asher ishkavet zachar mishkeve isha toeva asu shenehem mot yumatu demehem bam. Traducción, un hombre que copula con otro hombre, con otro hombre, las copulaciones de una mujer, ambos han cometido una abominación y deben ser condenados a muerte, su sangre está sobre ellos. Así dice el pasuk. Cada parte de este pasuk nos enseña algo. La primera palabra, veish, que nos habla sobre el que
sobre el que sodomiza, ¿sí? Entonces, ish es para excluirte a un katán, o sea, nada más un adulto aplica que tienen pena de muerte. Pero si es un katán, un menor, no tiene que sodomizó, ¿sí? Ahí es cuando está, en ese caso va a estar patur. Después dice el pasuk asherishkavet zahar, lo cual significa que copula con otro hombre. Ahí no dice ish, dice zahar, hombre. O sea, no te dice ish que insinúa adulto, sino dice zahar, sexo masculino, ¿sí? Entonces aquí sí aprendemos que si el sodomizado, ¿sí?, ya sea grande, ya sea pequeño, entonces el sodomizador va a tener la pena de muerte. O sea, vemos que el sodomizador tiene que ser de ish, vemos que el sodomizador tiene que ser grande. Si es menor, está exento. Pero la persona sodomizada, ¿sí?, el hombre sodomizado, ¿sí?, el grande o chiquito, ¿sí? Después del pasuk mishkeve isha, mishkeve es que las copulaciones de una mujer, en plural, las copulaciones. De aquí aprendemos que hay dos tipos de copulaciones con una mujer, ¿sí? Kedarka veshelo kedarka, que según la mayoría de las explicaciones, kedarka es de la manera natural y lo kedarka es de manera no natural, lo cual significa, según la mayoría de las explicaciones, por atrás, ¿sí? Entonces de aquí aprendemos del hecho que la Torah me dice que mishkeve isha, en plural, conecta una con otra y te dice de la misma manera que natural está prohibido, cuando está prohibido, pues también la no natural también es la misma prohibición. Dice Rabbi Ishmael sobre esto una observación, dice, esta palabra mishkeve isha, aparentemente, ¿qué nos viene a decir? Nos viene a enseñar, el pasuk nos viene a decir, un adulto que copula con otro hombre, ya sea niña, sea pequeño, ¿sí?, las copulaciones de una mujer, o sea, inclusive que la copulación de un hombre con otro hombre es que no natural, aún así es que hayab. Pero en verdad no tenía que haber dicho eso. Obvio que la copulación de un hombre con otro hombre es que no natural, es por atrás. Obvio que así es, ¿sí? Entonces, esto nos viene a enseñar, este pasuk nos viene a enseñar de que aunque sea no natural está hayab, pero en verdad Nimtzalamed, no nos viene a enseñar este caso al final porque eso no se necesita decir, porque no es hidush, porque obviamente copulación entre hombre y hombre es por atrás, es no natural. Viene a enseñarnos a otra cosa, que a las relaciones de las mujeres, que no hay diferencia entre natural con una mujer y no natural para la mujer. Después sigue diciendo el pasuk motiu matu, morir morirán, ¿quién? Los dos, el que sodomizó y el sodomizado, ¿sí? El que hizo y el que recibió, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué morirán? ¿Con qué ejecución? Skila. ¿Para qué trajimos la baraita? Para decirnos que es skila. ¿Y dónde aprendemos que es skila? ¿Puede ser que es otra muerte? No, porque está escrito aquí al final del pasuk de Mehem Bam, su sangre está sobre ellos, y está escrito en otro pecado, en Ov e Ideoní, tipos de hechicería, tipos de brujería, que uno trae a los muertos, etc. No vamos a entrar en eso. También está escrito la palabra de Mehem Bam, que es de la Shabbat. De la misma manera que Ov e Ideoní está escrito de Mehem Bam, y es Sekirá, la pidación. Igualmente aquí que está escrito de Mehem Bam, que es la pidación. Ahorita ya, esta es la primera parte de la baraita. En esta primera parte de la baraita ya encontramos una fuente del castigo, de la condena, de la ejecución. ¿Que qué tipo de ejecución es? Sequila. Pero para poder ejecutar necesitamos tener una advertencia, una prohibición. Que la Torah te diga, eso no se debe hacer. ¿Dónde está escrito eso? Una azara, una advertencia. ¿Dónde está escrito? Dice la baraita en Vaikra 18:22. En Vaikra 18:22 dice, Vetzahar lo tishkav mishkeve isha toevai. No podrás sodomizar a otro hombre. Toevai, abominaciones. Otro pasuk. O sea, aquí aprendemos que hay una advertencia. Aparte del castigo que antes mencionamos, hay una advertencia. ¿En dónde? En otro pasuk, Vaikra 18:22, que te dice que un hombre no puede sodomizar a otro hombre. Pero un segundo, esto es una advertencia únicamente para el que sodomiza. Pero ¿dónde vemos la advertencia? Para el que es sodomizado. ¿Sí? Esta advertencia es únicamente para el que comete un acto copulativo. Pero aquel que se somete a un acto copulativo, al sodomizado, ¿sí? ¿Dónde vemos la advertencia para él? Dice la Gemara, te voy a explicar, hay otro pasuk. La Gemara la baraita trae dos opiniones. Según Rabbi Ishmael, la fuente es así. Está escrito en Devarim 23:18, otro pasuk en Devarim 23:18. Lo ye kadesh mi bene Israel. Kadesh se refiere a una relación prohibida.
Ahorita, ¿qué tipo de relación? Eso es el pasuk en Devarim 23:18. No ye kadesh b'nei Israel. Kadesh es una relación prohibida, pero ¿a qué tipo de relación prohibida? Hay otro pasuk en Melahim, tomo 1, capítulo 14, versículo 24, que dice también, Vegam kadesh haya baretz, dice la palabra kadesh, y después dice que jola toevot, abominaciones. Y una de las abominaciones, ¿qué se llama? Una de las abominaciones se llama el que sodomiza, ¿sí? El que sodomiza se llama toeva, abominación. O sea, lo que es homosexualismo, lo que es entre todos se llama abominación, ¿sí? Y respecto al castigo que mencionamos antes, la Torá dijo toeva e incluyó a los dos, al sodomizador y al sodomizado, porque dijo en Vaikra 20:13, toeva su shenehem, o sea que lo llaman los dos toeva. Entonces, ya que lo llaman los dos toeva, significa que también el sodomizado es toeva. Entonces, cuando está escrito en Melahim, kadesh toeva, esa toeva, ¿quién incluye también al sodomizado? Entonces, sí, porque vemos de que se llama toeva. Entonces, también kadesh se refiere al sodomizado. Entonces, el pasuk en Devarim, cuando dice lo oye kadesh b'nei Israel, ¿se refiere a quién? Al sodomizado. Esta es la advertencia para la persona que fue sodomizada, o sea, aquel que se somete al acto copulativo. Así opina Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no es necesario llegar a Devarim y a una nueva fuente. Lo podemos aprender del mismo versículo de donde vimos la advertencia para el sodomizador, el cual en Vaikra 18:22, Vetzahar lotishkav mishkebeisha. El sodomizador no puede, un hombre no puede sodomizar a otro hombre, ¿sí? Pero se puede leer Vetzahar lotishkav o lotishajev. Se puede leer así o así. Si es lotishkav, no puedes sodomizar. Si es lotishajev, no puede ser sodomizado. Entonces, ya que lo puedes leer de las dos maneras, queda incluida una advertencia para las dos, sodomizado y sodomizador. De todas formas, ya tenemos, así nos dice la baraita. Todo esto es la baraita. De todas maneras, después de esta baraita, tenemos claro el castigo para el sodomizador y el sodomizado, y la advertencia para el sodomizador y el sodomizado. Cuando digo sodomizador me refiero a aquel que comete un acto el acto copulativo, y cuando digo sodomizado, ¿sí? Es cuando aquel que se somete, ¿sí? Al acto copulativo. Ok, seguimos. Behemá minalan. De Tanurabanan. Ish prat le katana, sheiten shechoto bebehema, ben gedola ben ketana, motiumat beskila, tamul beskila, o enoela beahat, mikol mitot amurut batorah, neemar cantar ugo beneemar alan kiarok targenu, male alan beskila, afkan beskila, laman no se shochev, o ne nishkav minalan, talmud omar kol shochev in behema motiumat, imeno inyan le shochev, teno inyan le nishkav. laman no nesh ben le shochev ben nishkav, azara minayin, talmud omar, ubchol behema lo titen shechovtecha, letom'a ba. למה נו עזרה לשוכב, לנשכב מנין, תלמוד אומר לי, יקדש בבני ישראל, ואומר לי כאן קדש היה בארץ וגומר, דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, לא תיתן שכבתך, לא תיתן שכיבתך. Ahorita la Gemara se enfoca en la próxima laja que vimos en la Mishnah, que cuál es, cuando una persona, un hombre cohabita con un animal. Muy bien. Vimos en la Mishnah, en nuestra Mishnah, en la anterior, que la ejecución que se le hace a este hombre, a esta persona, ¿qué es? Lapidación sequila. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos esto? Dice la Gemara, una baraita, otra baraita más. Dice la baraita lo siguiente. Aquí estoy usando el lenguaje cohabitar, solo entre paréntesis. El concepto de sodomizar es cuando es por atrás, penetración anal, por atrás, ¿sí? Entonces, por eso, cuando es cohabitar con un animal, puede ser que lo hizo de la manera natural en el animal o de la manera no, por eso digo cohabitar, ¿sí? Bueno, de todas formas, vimos en la Mishnah anterior con una persona que cohabita con un animal, ejecución de muerte. ¿Qué muerte? Sequila, lapidación. ¿Dónde vemos que es así? ¿Cuál es la fuente? Entonces la Gemara nos trae también una baraita larga. Y dentro de la baraita vemos la fuente para esto de que el castigo es lapidación. Dice la baraita lo siguiente, hay un pasuk en Vaikra 20:15, tratemos de recordarnos un poquito los números. Vaikra 20:15, dice el pasuk así, lo cito completo. Veish asher iten shechovto bimhema mot yumat veta behema tarogo. Un hombre, cuando digo ish es no nada más un hombre, un adulto, ish, ¿sí? Que cohabita con un animal, morirá, y al animal también lo matarás, lo condenarás. Así dice el pasuk. Y la baraita nos dice, de cada parte del pasuk aprendemos algo. De la primera palabra ish,
decimos que eso nada más aplica cuando un adulto cohabitó con un animal. Ahí es cuando matamos al adulto. Pero un catán menor no aplica, no le damos consecuencia, no le damos esa ejecución. Pues un adulto que cohabitó con un animal, ahí ya no se especifica si el animal es adulto o pequeño. O sea que ya sea que el animal sea pequeño o grande, se aplica esta misma halajá, que se ejecuta al adulto y también al animal. Después dice el pasuk motiumat, morir morirá la persona. ¿Sí? ¿Con qué? Con sequila, lapidación. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que sequila, lapidación? Puede ser que se refiere a otro tipo de ejecución. Herek, Henek, Saif, decapitación, estrangulamiento, fuego, quema. Dice no, porque en el pasuk que habla de una persona que cohabita con un hombre, que es el pasuk que mencionamos antes, que citamos antes, en Vaikra 20:15, dice Beta Behemá Taharogu, dice la palabra Taharogu. Y más adelante, respecto a una persona que incita a otros a hacer idolatría, en Devarim 13:10, dice Kiarok Tahargenu. Dice también el verbo Taharogu, Tahargenu. Hacemos que de la misma manera que más adelante en Devarim habla de sequila, igualmente aquí también es sequila. Entonces ya encontramos una fuente para qué, para una persona, para el castigo de quién, de un hombre que cohabita con el animal, o sea, un hombre que comete un acto copulativo con el animal. Él es el activista, ¿sí? Él es el activo. Ahorita, ya vimos el castigo para eso. Pero ¿cuál es la fuente que este mismo castigo aplica? Cuando el animal es el que comete el acto copulativo y la persona se somete a ese acto. ¿Sí? Dice la Gemara, lo aprendemos de otro pasuk. Entonces aquí estamos buscando, por ahorita vamos en el segundo pasuk. El primer pasuk es para qué, en Vaikra 20:15, para enseñarte que ¿qué? ¿Castigo para quién? Para la persona que comete sobre el animal. El activo, sí. La persona es el activo. Ahorita estamos buscando todavía el castigo, pero ¿para quién? Para un caso de que el animal comete un acto copulativo sobre una persona. O sea, que la persona se somete al acto del animal. ¿De dónde aprendemos eso? Shemot 22:18. Dice el pasuk, Shohevim behemá motiumat. Cualquier persona que comete con un animal, morirá. Pero esto ya no hace falta decirlo, ya lo aprendimos de Vaikra. Si el hombre es el que comete, si la persona que comete, ya lo dijimos antes. Entonces, ya que no es necesario, decimos que no se refiere para el que comete, sino se refiere para el que se somete. Ok. Entonces ya tenemos castigo para quién, para el que comete, para la persona que comete, cohabita con un animal y comete, o una persona que cohabita y se somete con un animal. Pero ahorita nos faltan ¿qué? Advertencias. Las advertencias para los dos. Para la persona que comete, o sea, comete con el animal y se somete con el animal. Esta de Mará, bueno, hay otro pasuk, Vaikra 18:23, que es otro pasuk que dice, Uvhol behemal lotiten shechovteja letomaba. Cualquier animal no podrás tú cometer una relación con él. O sea, aquí está la advertencia, ¿para qué? Para el que comete, listo. Pero para el que se somete con el animal, ¿dónde está la advertencia? Dice la Baraitá Mahloket. Según Rabbi Ishmael, el mismo Rabbi Ishmael de la Baraitá anterior, dice, no, mira, está escrito en Devarim 23:18, Lo yekadesh mi bnei Israel. Y en Melahim 1, tomo 1, capítulo 14, versículo 24, está escrito, Vegam kadesh ayabaretz, asu kejola toevot. ¿Sí? Vemos que toevot es kadesh, y una de las toevot, ¿cuál es? Relaciones con el animal, ya sea cometer o someter. Es una de las abominaciones. Entonces, si está escrito en el pasuk en Melahim, Kadesh y Toevot, y una de las Toevot, ¿qué es? Estar con el animal, ya sea cometer o someter. Entonces, ¿qué pasa? Kadesh también es eso. Entonces, como está escrito en la Torah en Devarim 23:18, Kadesh no solamente incluye hombre con hombre, como dijimos antes, sino también incluye ¿qué? Hombre con animal, aunque es ¿qué? Sometido. Listo. Así opina Rabbi Ishmael. O sea, que se aprende el mismo pasuk que Rabbi Ishmael dijo que se aprende hombre con hombre. ¿Sí? Lo oye Kadesh. Sin embargo, Rabbi Akiva dice no. Se aprende del mismo pasuk de la advertencia del que comete, que dice Lotiten Shechovteja, a pesar que Shechovteja es el que comete, ¿sí? Pero se puede leer Lotiten Shechivateja, que es el que se somete. O sea que se puede leer así, se puede leer así. Decimos que la advertencia de este pasuk en Vaikra 18:23, no es nada más para el que comete, sino también para el que se somete. Muy bien, seguimos. Habal azehur vehevi alav zahar.
Amar Rabbi Abba lidibra Rabbi Ishmael hayav shtaim, hada mi lo tishka vehada mi lo yekadesh. Lidibra Rabbi Akiva no hayav ela achat, lo tishka velo tishachev hada hi. Dice la Gemara lo siguiente. Lo que vamos a decir a continuación es un resultado de las barajas que trajimos antes. ¿Qué pasa una persona que cohabita, un hombre que cohabita con otro hombre? Y al mismo tiempo, en un periodo de inconsciencia, Be'alem Echad, no nada más cohabita, digamos, no pongámosle nombre, Barminan, ¿sí? Hombre 1 con hombre 2, ¿sí? ¿Sabes qué? Pongámosle nombre más fácil. No nada más, al mismo tiempo que Reubén cohabita con Shimón, o sea que Reubén es el que comete, el que sodomiza a Shimón. Al mismo tiempo, Reubén trae a Leví para que lo sodomice a él. O sea que Reubén está sodomizando y está siendo al mismo tiempo, o en un periodo de inconsciencia, está siendo también ¿qué? Sodomizado. En este caso, ¿cuántas prohibiciones está transgrediendo? ¿Cuántos Lavim está transgrediendo? ¿Sí? Entonces, según Rabbi Ishmael, 2. ¿Por qué? Porque transgrede lo que dice Betzahar lo tishkav, ¿sí? Que eso es para que la advertencia para no sodomizar. Y hay otro pasú que es lo yekadesh. Entonces son dos que es para el que es sodomizado. Entonces dos prohibiciones y por eso si fue sin querer tiene que traer 2 korban hatat. Sin embargo, según Rabbi Akiva, que la fuente para el entre dos hombres sodomizado y sodomizador es la misma, solo si lees lo tishkav o lo tishachev, entonces una sola prohibición. Entonces nada más va a ser ¿qué? Una sola prohibición y no 2. Según Rabbi Ishmael 2, según Rabbi Akiva, 1. Hazaku Baruch. Muy bien. Seguimos. Habala bema vehevi bema alav. Amar Rabbi Abba לדברי Rabbi Ishmael hayav shtaim, חדה לא תיתן שכבותך וחדה מלא יהיה קדש. לדברי רבי עקיבא אינו חייב אלא אחת, שכבותך ושכיבתך חדה היא. אביי אמר אפילו לדברי רבי ישמעאל נמי אינו חייב אלא אחת, דכי כתיב לא יקדש בגברי כתיב. אלא רבי ישמעאל הזרע נשכב מנעלה, נפקא לכל שוכב בהמה מות יומת, מכל שוכב עם בהמה מות יומת. אם אינו עניין לשוכב, תנאו עניין לנשכב. ואבקר רחמנא לנשכב בלשון שוכב, מה שוכב אנש והזיר, אף נשכב אנש והזיר. Dice la Gemara el siguiente caso. ¿Qué pasa una persona que cohabita con un animal? O sea, Reubén cohabita con un animal. O sea que él comete este acto copulativo. ¿Sí? El hombre, Reubén, él es el activo, él es el que comete el acto copulativo. Pero al mismo tiempo, o en un periodo de inconsciencia, en el mismo periodo de inconsciencia, también trae un animal para que lo sodomice a él. O sea que al mismo tiempo, o mejor dicho, en un periodo de inconsciencia, en el mismo periodo de inconsciencia, comete comete estas dos cosas. También comete el acto copulativo con un animal y también es sometido a otro animal. ¿Cuántas prohibiciones está transgrediendo? Entonces, según Rabbi Abba dice lo siguiente, Rabbi Abba dice lo siguiente. Según Rabbi Ishmael, ¿cuántas prohibiciones? 2. ¿Por qué? Porque, como Rabbi Ishmael dijo, de lotiten shechovteja, que es cuando la persona está activa, cuando él es el que comete con el animal, lo aprende el pasuk lotiten shechovteja. Y un segundo lo aprende de otro pasuk, lo yekadesh. Entonces son 2 prohibiciones. Entonces, aunque fue en un mismo periodo de inconsciencia, ya que no es el mismo pecado, 2 korbanot. Sin embargo, según Rabbi Akiva, solo 1. ¿Por qué? Porque la advertencia de una persona que cohabita con un hombre, ya sea que comete o ya sea que se somete, según Rabbi Akiva, un hombre que cohabita con un animal, ya sea que comete o ya sea que se somete, se aprende el mismo pasuk, lotiten shechovteja, y se puede leer shechivteja también. O sea, ya que es el mismo pasuk, ¿cuántas prohibiciones son? 1, ya que es en un periodo de inconsciencia, es una sola prohibición. Así opina aquí en Rabbi Abba. Lógica, tiene lógica. Sin embargo, viene Abaye y nos voltea la cosa. Dice Abaye, no. También según Rabbi Ishmael, en este último caso, que es persona con animal, transgrede ¿qué? Una sola. ¿Por qué? Tú habías dicho, Rabbi Abba, de que son 2, una por el que comete. Tú, Rabbi Ishmael, habías dicho 2, una por la que comete, ¿sí? Una por la que comete, que es que lo tienen shechoteja, y una por la que se somete, lo yekadesh. Si no, lo yekadesh no está hablando sobre persona y
y animal. Estarán sobre persona y persona, como la primera cosa que vimos de Rabbi Ishmael. Entonces, por eso es nada más que uno. Pero antes de la Gemara, cuando escucha la opinión de Abaye, dice, pero no me cuadra. Entonces, según Rabbi Ishmael, ¿de dónde va a aprender la advertencia para el que se somete con un animal? ¿De dónde la aprende? Antes dijimos que lo aprende de donde... del Oye Kadesh. Pero tú me dices, no, el Oye Kadesh no habla con animal, habla de persona con persona. Entonces, ¿dónde aprende la advertencia para el que se somete? El que comete, según Rabbi Ishmael, según todos, aprende de dónde lo titen Shehov Teja. Pero el que se somete, entonces, ¿de dónde? Con un animal, ¿de dónde lo aprende Rabbi Ishmael? Dice la Gemara, escuchen bien, él lo aprende de la siguiente manera. El pasuk dice, Kol Shochevim Behema Mot Yumat. ¿Sí? Todo el que cohabita con un animal, comete, morirá. Pero esto está hablando sobre él, no la advertencia, sino sobre morirá, sobre la ejecución, sobre el castigo. Pero no necesita este pasuk para el que comete. ¿Por qué? Porque para el que comete, ya está escrito en otro pasuk que mencionamos antes, está escrito otro. Entonces este pasuk de Shemot 22:18, está extra. Tenemos que decir que este es para decirte ¿qué? Para decirte no el que comete, sino el que se somete. Ahorita, ¿qué pasa? ¿Y por qué fue dicho el lenguaje de Shochev? O sea, listo, eso es para el que se somete. Pero entonces, ¿por qué el pasuk dice Kol Shochev? Debería decir Kol Nishkav, que es el que se somete. ¿Sí? Te lo dice, refiriéndose al que se somete con lenguaje del que comete, para decirte que compara comete con somete, somete con comete. O sea, compara el que se somete con el que comete. De la misma manera que el que comete tiene castigo, motiumat, ¿sí? Y también tiene ¿qué? Advertencia, ¿sí? Castigo es de donde lo aprendemos, con una persona comete. Motiumat, que es en Baikra 20:15, y también aprendemos que ¿qué? Que tiene advertencia. ¿De dónde aprendemos también que tiene advertencia? Porque dice que es que pasuk, el pasuk en Baikra 18:23. Entonces significa que el que comete tiene castigo y tiene ¿qué? Advertencia. ¿Sí? Entonces igualmente el que se somete tiene estas dos: castigo y advertencia. ¿Pero qué advertencia? La misma advertencia que se mencionó al que comete. ¿Sí? Entonces sale que la prohibición del que comete es la misma prohibición del que se somete. O sea, hay un pasuk que dice Kol Shochev Behemat Yumat, Shemot 22:18, que se refiere a Nishkav y fue dicho en lenguaje de Shochev, se refiere al que somete, se fue dicho en lenguaje de comete, para que compares el somete con el que comete. Entonces, ¿qué compares? Que el castigo que fue dicho en el comete y la advertencia aplica también para que se somete. O sea, que la advertencia, ¿cuántas son? Una advertencia que fue dicho en el que comete y aplica para el que comete, y también esa advertencia aplica para el que se somete. Entonces es una, por eso también seguro, y esa es la fuente de Rabbi Ishmael, que hay castigo y advertencia en el que se somete y el que comete. Entonces, ¿cuántas advertencias hay? Una que aplica para las dos. Por eso es de que también según Rabbi Ishmael, cuando es persona con animal, es una sola prohibición cuando se hizo, cuando una persona al mismo tiempo cometió y se sometió. Esa es la fuente de la opinión de Abaye. Próximo caso, Anirbala Zahar ve Anirbala Behema. Amar Rabbi Abba lo dibre Rabbi Akiva Chayav Shtaim Chada lo tishkav vechada milot titen shechottecha le dibre Rabbi Ishmael eno Chayav el achat y divaidi lo yekadeshu. Abaye Amar afilo dibre Ishmael nami Chayav Shtaim. דכתיב כל שוכב עם בהמה מות יומת ממנו עניין לשוכב תנאו עניין לנשכב. רב כרחמנא לנשכב לשון שוכב מה שוכב אנש והזיר אז נשכב אנש והזיר. אבל הבעל הזכור והביא זכר עליו הבעל הבהמה והביא בהמה עליו בין לרבי אבא לרבי אביי לרבי ישמעאל חייב 3 לרבי עקיבא חייב 2. Ok, ¿qué pasa si una persona es sodomizado por un hombre? Escuchen bien ahorita este caso. Una persona que es sodomizado por otro hombre. ¿Sí? Reubén es sodomizado, él no sodomiza, lo sodomizaron. ¿Sí? ¿Por quién? Por Shimón. Y al mismo tiempo que Reubén es sodomizado, ¿por quién? Por Shimón. También eso, no al mismo tiempo, sino en el mismo, en un periodo de inconsciencia, es sodomizado por un hombre, digamos, Reubén, en un periodo de inconsciencia es sodomizado por un hombre y es sodomizado por un animal. ¿Cuántos pecados hay acá? Dice Rabbi Abba, te voy a explicar. Esta es la opinión de Rabbi Abba.
Según Rabbi Akiva, 2. ¿Por qué? Uno, este hombre fue sodomizado por otro hombre. Este Rubén fue sodomizado por otro hombre y también fue sodomizado por un animal. El del hombre, Betzahar lo tishkav, y el del animal, lo titen shechov teja. 2 prohibiciones. Esto es según, esto lo dice Rabbi Abao. Rabbi Abao dice, esto es según Rabbi Akiva. Sin embargo, según Rabbi Ishmael, no tiene sino únicamente ¿qué? Uno solo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se aprende la advertencia para la persona sodomizada, según Rabbi Ishmael? Lo ie kadesh. Y esto aplica para una persona sodomizada por otra persona o por una persona sodomizada por un animal. Ya que es la misma prohibición, uno solo. Así opina Rabbi Abao. Otra vez, Rabbi Abao dice, según Rabbi Akiva, 2. Según Rabbi Ishmael, 1. Sin embargo, Abaye discute y dice, no señor, también según Rabbi Ishmael va a ser ¿qué? 2. ¿Por qué? Porque como dijimos, según Abaye, no se aprende de lo Kadesh. Lo Kadesh es únicamente para ¿qué? Hombre y hombre. Entonces aquí él transgrede el lo Kadesh cuando fue sodomizado por el hombre. Pero cuando fue sodomizado por el animal, no es de lo Kadesh, porque lo Kadesh es nada más con hombre con hombre. Se aprende de otro pasuk. ¿De qué otro pasuk? Kol shoheim behemamot yumat. Y dijimos que si no aplica para Shohev es para Nishkav. Ya explicamos que comparamos uno con otro para enseñarte que hay un lado también para quién, para el sodomizado por un animal. O sea que son 2 diferentes prohibiciones. También aquí según Rabbi Ishmael va a ser ¿qué? 2 prohibiciones. Ahorita, ¿qué pasa cuando pasan las 4 acciones a la vez? Hasta ahorita hablamos 2. ¿Sí? 2 acciones. ¿Sí? O que fue sodomizado y sodomizó a un animal. O sea, fue sodomizado por un animal y sodomizó a un animal, o que fue sodomizado por un hombre y sodomizado por un hombre, o sodomizado por un hombre y sodomizado por un animal. ¿De qué pasa si un hombre, digamos, Reubén sodomizó a Shimón y al mismo tiempo, mejor dicho, en un periodo de inconsciencia, también fue sodomizado por otra persona? Y al mismo tiempo, por otro hombre, y al mismo tiempo sodomizó, cohabitó con un animal, cometió el acto, comete este acto copulativo, y al mismo tiempo fue sometido al acto copulativo con un animal, o sea, las 4. O sea, al mismo tiempo, cuando digo al mismo tiempo me refiero a un periodo de inconsciencia. Be'elem echad. Be'elem echad, este hombre sodomizó a otro. Fue sodomizado por otro hombre, cohabitó con un animal, él activamente, él cometió el acto copulativo, y cohabitó con un animal, él sometiéndose al animal. O sea, hizo las 4 acciones, todo en un periodo de inconsciencia. ¿Sí? Dice la Emana en este caso, según lo que hablamos, ya sea según Rabbi Abao, ya sea según Abaye, la halajá va a ser que según, no la halajá, ya sea según la opinión, la explicación de Rabbi Abao, ya sea según la explicación de Abaye, según Rabbi Ishmael van a ver ¿qué? 3 prohibiciones, y según Rabbi Akiva van a ver ¿qué? 2 prohibiciones. Ok. Según Rabbi Ishmael hay 3, según ya sea según la explicación de Rabbi Abao y Abaye, porque ellos tienen diferencia en casos separados, pero cuando son todos los casos juntos, siempre hay un pasú que se repite, uno solo que se repite en 2. Entonces de 4 baja para 3. ¿Sí? A diferencia de Rabbi Akiva, que nada más van a ver ¿qué? 2, porque él en los 2, persona con animal, ya sea cometido o sometido, se aprende la misma prohibición. Entonces ese 2 se convierte en 1, y los 2 de hombre con hombre, ya sea cometido o se sometió, también se convierte en 1. Por eso en Rabbi Akiva hay 2 nada más. Seguimos, Rabotai, dice la Gemara, Tanu Rabanan, Zehur lo asubo katan que gadol. Behema asubo ketana que gdola. Mai lo asubo katan que gadol. Amarrab lo asub biat pachot mi ben teisha que ben teisha shanim. Ushmuel amar lo asub biat pachot mi ben shalosh shanim que ben shalosh shanim. Bimai kamiflegi ras, avar kol deite beshochavite ben ishkav, vechol deite beshochavite ben ishkav. Ushmuel savar mishkeve isha ketiv. Tanya kavate de Rab, Zahar ben teisha shanim beyom echad. Vamos a parar aquí en la mitad de la baraita para explicar y después seguimos. La Gemara trae una baraita. La baraita dice lo siguiente. Un zehur, ¿qué es un zehur? Un hombre que fue sodomizado. ¿Sí? ¿Sí? O sea, él no sodomizó, sino él fue sometido. ¿Sí? Fue cómplice, ¿no? Sí. Sí, con consentimiento, obviamente. O beshogué, cuando fue beshogué, pues sin consentimiento. Bueno, ¿qué importa? Zehur, una persona, un hombre que fue sodomizado. Dice la baraita, Jajamim no hicieron al pequeño, al menor como al grande. No lo hacemos, al menor como al grande. O sea, si el menor es menor y no tiene una edad suficiente, no tiene hayab, no tiene pena de muerte. Sin embargo, al animal, cuando el animal cohabita con una
persona si hacemos al animal pequeño como grande. O sea, también si el animal tiene un día de nacido, matamos al animal. Y así se la baraita. Y bien, la Gemara dice, ¿qué es lo que se refiere cuando me dice en la primera parte de la baraita? Que cuando un hombre fue sodomizado, Jajamim no hicieron a un menor sodomizado como si fuese a un mayor, como si fuese a un adulto. ¿Qué se refiere a eso? Dice, Rao, te voy a explicar. Lo que se refiere a la baraita decir es que Jajamim no hicieron la copulación, ¿sí? El acto de un hombre menor ¿de qué? Menor de 9 años, ¿sí? Como si fuese más de 9 años. O sea que según Rab, la fecha para que, la edad para que un hombre tenga condena y tenga consecuencias, esté hayab, tiene que ser cuando tiene 9 en adelante. Sin embargo, Shmuel dice, no. Cuando Jajamim dicen que no hicieron la relación de un hombre menor, igual que la de mayor, es de 3 años. Menos de 3, como 3. O sea, según Shmuel, cuando tiene 3 años en adelante, ya se considera una copulación, se considera una cohabitación, se considera una relación, la cual ya prohíbe. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, o sea, ¿por qué cada uno opina lo que opina? Dice la Gemara, Rab opina lo siguiente. Rab opina que todo lo que aplica para el cometedor aplica en el sometido. Y todo lo que no aplica en el cometedor no aplica en el sometido. Otra vez, la Baraita está hablando sobre el sometido, ¿correcto? No sobre el sodomizador, sino sobre el sodomizado. Y sobre el sodomizado nos dijo la Baraita que según Rab tiene que tener 9 años y según Shmuel tiene que tener ¿qué? 3 años para que tenga pena de muerte. ¿En qué discuten? Dice la Gemara. Te explico en qué discuten. Rab opina que todo lo que aplica en el cometedor aplica en el sometido. ¿Sí? Todo lo que aplica en el sodomizador aplica en el sodomizado. Y todo lo que no hay en el cometedor, todo lo que no hay en el sodomizador, no aplica en el sodomizado, en el sometido. Y por lo tanto, ya que para que aplique una pena de muerte sobre el sodomizador, tiene que tener ¿cuánto? 9 años. Por eso es que Rab opina que tiene que haber tiene que haber 9 años para el sodomizado, para el sometido. Sin embargo, Shmuel dice, no, está escrito en la Torah respecto a relación hombre con hombre, a un hombre sodomizado que es hombre con hombre, está escrito en la Torah que Ve'etzahar lo tishkav mishkeve isha, o sea, me comparó con isha, ¿sí? Y la relación con una mujer, ¿qué edad tiene que tener la mujer para que tenga la mujer, para que se considere una vía por parte de la mujer? ¿Cuánto tiene que tener? Tiene que tener 3 años. Es por eso que comparamos al sodomizado con la mujer que 3 años. Así opina Shmuel. La Gemara trae una baraita a favor de Rab. Dice la baraita Meforash: un hombre sodomizado tiene que tener por lo menos 9 años y un día para que tenga ejecución de muerte. ¿Sí? O sea que prueba a favor de Rab que tiene que tener por lo menos ¿qué? 9 años. Ok, esta misma baraita que trajimos como prueba de Rab, ya que la trajimos, la baraita sigue un poquito más. ¿Sí? No la hemos leído, vamos a leerla. No tiene que ver con lo que hablamos hasta ahorita, bueno, tiene que ver, pero no con la prueba que estamos hablando sobre Rab. Haba a la behema ben kedarka ben shelo kedarka ve'aisha mevia et behema alea ben kedarka ben shelo kedarka hayab. Darash Nachman bar Hasda באישה שני משכבות ובבהמה משכב אחד מתקיף לרב פדרא באישה דאורחאי המשכב מחייב עמידם אחרינה לא מחייב בהמה דלאו אורחאי לחייב עליה על כל נקב ונקב. תניא זכר בן 9 שנים ויום אחד הבא לבהמה בן שלא כדרכה והאישה מביאה את הבהמה עליה בן כדרכה ושלא כדרכה חייב. La baraita que trajimos como prueba de Rab, la segunda parte de la baraita nos dice lo siguiente: que parte una persona que cohabita con un animal. No digo sodomiza un animal porque sodomizar es únicamente, como dijimos, no natural. Y una persona que cohabita, un hombre que cohabita con un animal, pues puede ser por la vagina o por anal. Entonces no es sodomizar, es natural o no natural. Dice la baraita, una persona que cohabita con un animal, ya sea natural o no natural, e igualmente una mujer que trae sobre ella un animal, ya sea que la penetración es sobre ella natural o no natural, hayab. El hombre o la mujer tienen ¿qué? Pena de muerte. O sea, tienen pena de muerte, ya sea que fue natural o ya sea que fue no natural, en ambos casos. Así nos dice la baraita. Vete a la Gemara, nos dice lo siguiente.
Si la Gemara nos trae una opinión de Rav Nachman bar Abjasda y de Rav Papa que no cuadra con esta baraita. Dice Rav Nachman bar Abjasda lo siguiente. Respecto a una mujer, escuchen bien, una mujer que cohabitó con un animal, ¿sí? Cohabitó con un animal, o sea que el animal se montó encima de ella. Dice Rav Nachman bar Abjasda, hay, ya que está escrito Mishkeve en plural, esto nos enseña que efectivamente hay condena, ella está hayab, ya sea que que el animal lo hizo con ella por la parte natural de ella o por lo natural. Pero sin embargo, cuando el animal cohabitó con un hombre, eso es con una mujer. O sea, con una mujer dice Rav Nachman bar Abjasda, ya sea natural, ya sea no natural. Pero cuando cohabitó el animal con un hombre, ahí es nada más un tipo de copulación. ¿Cuál? Natural. ¿Sí? Nada más. O sea, cuando el hombre tuvo con el animal por la vagina del animal. Únicamente. ¿Así opina quién? Rav Nachman bar Abjasda. Sin embargo, Rav Papa dice contrariamente al revés. Dice al revés. La mujer que normalmente sí tiene relaciones y la naturalidad de ella es que de manera natural, o sea, por la parte de adelante. Entonces yo diría que nada más aplicaría la prohibición con el animal por la manera natural, porque ella nada más tiene una manera. Pero el hombre que de por sí no es normal de que esté con un animal, sí, eso no es normal, y no es normal de que esté sodomizado ni nada por el estilo. Entonces yo debería decir que si ya lo vas a obligar, oblígalo en todas las opciones, natural y no natural. Entonces por eso le dice Rav Papa a Rav Nachman bar Abjasda, tú Rav Nachman bar Abjasda dijiste mujer ya sea natural, ya sea no natural. Hombre solamente natural. Le dice Rav Papa, no, al revés. Mujer que normalmente es natural, pues solamente natural. Pero hombre que de por sí nada es natural, no existe, sí, ni por, no es, entonces si tú obligas a uno, o sea, si quieres hacer hayab, condenar a uno, es a uno y al otro, ¿sí? Entonces por eso Rav Papa discute con Rav Nachman bar Abjasda. Sin embargo, en la Gemara dice, mira, ni uno ni otro. En la baraita que vimos antes, que mencionamos, que un hombre que tiene, que cohabita con un animal, ya sea natural o no natural, y una mujer, ya sea natural y no natural, o sea que la baraita nos dijo que hombre y mujer que cohabita con un animal, aplica, están hayab, ya sea natural y no natural en ambos casos. Entonces vemos en la baraita, no como Rav Nachman bar Abjasda y no como Rav Papa. Seguimos. La Gemara empieza con un tema, un punto nuevo, ¿sí? Algo que se llama Heara, Meare. ¿Qué es Heara? ¿Qué es Meare? Heara es la etapa inicial de la relación marital. O no digamos marital porque a veces es promiscua, de la relación sexual. La etapa inicial. Hay más lo que exactamente si es cuando se tocan los órganos genitales o tiene que haber cierta penetración del glande por lo menos o algo así. Pero llamemos nosotros, para no entrar en esa discusión, la parte inicial, o mejor dicho, digamos, Heara, la parte inicial. Dice la Gemara lo siguiente. Amarle Rabina le Raba, Hameare bezahur, mau. Hameare bezahur, mishkeve isha ketiv be. Ela hameare bibema mau. Amarle, imeno inean le haara, dichtiva gabe ajotavi ואחותימו דלא צריכה, לעת כשלהרע דנידה, תנו עניין להרע דבהמה. מיר דבהמה מחייב מיתות בדיני. למה דכתיב להרע דינה? גבי חייבי כרתות, לכתבי גבי חייבי מיתות בדין, ולגמור חייב מיתות בדין מחייב מיתות בדין. הואיל וכולי קרא לדרשה ודעתה, כתיב נמי מילתא דדרשה. Le pregunta Rabina a Raba lo siguiente. ¿Qué pasa si hay una eará en una relación de dos hombres? Cuando hay un acto de copulación de dos hombres. O sea que un hombre solo tuvo esa etapa inicial de la relación sexual con el otro hombre, pero no hubo más. ¿Qué pasa en este caso? Hayab aplica la prohibición de sequilá, la prohibición y el castigo de sequilá o no. Esa es la pregunta, muy bien. Ahorita adelanto, no hay duda que cuando un hombre tiene relaciones con la mujer, sí aplica Heara, que apenas hay esa relación inicial, a esa etapa inicial, ya se considera relación. Y si es su esposa, pues ya se considera casada. Y si es esposa de otra persona y un hombre tiene relaciones con ella, apenas hay esa etapa inicial, ya está prohibido, es grave. La pregunta aquí, la Gemara, es que, la pregunta, o Arayot en general, correcto. La pregunta, bueno, eso vamos a ver ahorita. Pero la pregunta aquí es, cuando es hombre con hombre, Heara, ¿qué pasa? ¿Se considera ya una relación
esta relación inicial, esa etapa inicial, ¿se considera que ya se hizo una relación y la condena viene, el castigo viene y la prohibición ya está? ¿O no? Así le pregunta Rabina a Raba. La Gemara interrumpe antes de escuchar la respuesta de Raba. Es un segundo. ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. Obvio de que sí, porque está escrito en la Torah respecto a una relación entre hombre-hombre, mishkeve isha. ¿Lo compara con qué? Con la relación que tienen los hombres con las mujeres, mishkeve isha. Entonces, si con la mujer, si es hará, pues aquí también, seguro que la hará se considera ya biase, con la etapa inicial de la relación sexual, se considera ya una relación sexual. Entonces, no entiendo la duda de Rabina. Dice la Gemara, corrige y dice, no, la duda de Rabina es cuando un hombre cohabita con un animal. No hombre con hombre. La Torah está escrito hombre con hombre, lo compara con Isha. ¿Sí? Entonces no hay duda que eso de Ará ya se considera vía, se considera ya relación. La duda de Rabina es ¿cuándo qué? Cuando un hombre, cuando una persona cohabita con un animal, pero no hay penetración completa, sino inicial. ¿Sí? Si eso se considera vía o no se considera vía. Otra vez, ¿cuándo? Persona con animal. Esa es la duda de Rabina. Le responde Raba, te voy a explicar. Efectivamente, Hayab se considera esta hará como vía y ya trasgredió el pecado y tiene la consecuencia pertinente. ¿Y cuál es mi fuente? Porque hay un pasuk en Vaikra 20:19. Tratemos de recordar. 20:19. El pasuk dice Kieche eroje aera. Dice el pasuk que era. Ahorita ahí está hablando sobre qué. Ahí está hablando sobre una persona que tiene relaciones con la hermana de su padre o con la hermana de su madre, con su tía, que es una de las arayot, son una de las mujeres prohibidas. Pero no se necesita, y ahí dice que Herá ya se considera Herá, esta etapa inicial se considera vía completa. Pero no se necesita esta Herá en esos casos. ¿Por qué? Porque todas las arayot se comparan a Nidá. Y en Nidá ya está escrito la prohibición de Ishat Dava Herá, ya está escrito Herá. Entonces, todas las arayot se comparan con Nidá. Entonces no necesita que esté escrito Herá. Entonces está extra. Entonces si está extra, ¿para quién se lo echamos? Para persona con animal. Entonces ese pasú que dice Vaikra 20:19, Herá, que no se necesita decir, se lo echamos ¿a quién? A persona con animal, para enseñarte que también Herá con animal se considera Gmar Vía. Se considera ya una relación completa. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque si efectivamente el Herá, que está en Vaikra 20:19, en verdad ese extra es para echarlo ¿para quién? Para persona con animal. ¿Por qué fue dicho entonces en el tema de la tía, en el tema de una persona que tiene relaciones con su tía, con la hermana de su papá, con la hermana de su mamá? Debería haber dicho manzanas con manzanas, peras con peras. Y explico. Cuando uno tiene relaciones con su tía, hermana del papá o hermana de la mamá, es Hayavé Keretot, es Karet. ¿Sí? A diferencia de una persona que tiene relaciones con un animal, es Hayab Mitat Beddin, pena de muerte de la corte, pena de muerte mundana. ¿Sí? Entonces debería decir esa era o en el mismo caso de animales, cuando hablan animales, o en otro caso que la consecuencia es por lo menos que pena de muerte del Beddin. No tiene que hablarme de Karet. Entonces, no, deja algo extra en Karet y lo metemos ¿para qué? Para el persona animal, que es para Hayab Mitat Beddin. No. Dice, tienes razón, así debería de ser, pero ese pasuk no nada más esa palabra está extra. Todo el pasuk está extra. Y de cada palabra del pasuk interpretamos algo. Entonces, la razón que dijimos se era ahí es porque ya que todo el pasuk está extra, se metió una palabra más ahí. Y por eso se echa para otro caso. O sea, si hubiese sido nada más esa palabra extra, no hubiese estado todo el pasuk, no hubiésemos puesto esa pasuk ahí, sino en otro lado. Pero ya que todo ese pasuk está extra y por cada palabra interpretamos algo que no lo vamos a estudiar acá, por eso también se metió esa palabra extra, a pesar que eso está hablando sobre Karet y lo metemos para Hayavé Mitot Beddin, para pena de muerte mundana. Ok, seguimos. Baimina, Mine. Baimine Rabajadboy Barami me Rav Sheshata. Me haré beatzmo mau. Amarle que bastan. Amar Rav Hashem, maiti bayalach. Bekoshi lo meshkachat la. Ki meshkachat la bimashmeshmet. Bimshameshmet, perdón. Le mande a Amar משמש בעריות פטור, אך הפטור למד על חייו, אך המחייב תרתי, מחייב השוכב ומחייב הנשכב. Escuchen esta pregunta que le hizo Rabajadboy. ¿A quién? Rabajadboy Barami a Rav Sheshat. Mejor dicho, Rabajadboy a Rav Sheshat. Le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué pasa una persona que se hace he'ara, me haré,
esta etapa inicial a él mismo. Un hombre a él mismo. ¿Sí? A él mismo. Así le pregunta Rav Boy a Rav Sheshat. ¿Sí? La pregunta es si eso se considera, esa hará, se considera vía o no. Le dice Rav Sheshat a Rav Boy, mira, esto ya me molestaste. ¿Por qué? Porque no existe esa posibilidad, que uno se haga uno mismo. Sin embargo, le dice Rav Asher, no entiendo por qué no existe. Cuando está el órgano en estado de erección, no existe. Pero cuando está el órgano flácido, ¿sí? Ahí sí existe. Y por lo tanto, entonces la pregunta sí es válida. Y la respuesta es muy sencilla. Ya que la pregunta es nada más cuando el órgano está flácido, ¿sí? O sea, la respuesta es muy sencilla. Y hay un mahloket. ¿Qué pasa a una persona que tiene relaciones con una de las mujeres prohibidas, con una de las arayot o con quien sea, con relaciones prohibidas, con órgano flácido? Entonces hay una opinión que opina que es patur. Entonces aquí también va a ser patur, no te preocupes, seguro va a ser patur. Y según una opinión que dice que cuando es flácido es hayab, aunque está flácido, el órgano está flácido, está hayab. Entonces aquí también va a estar hayab. ¿Pero hayab por qué? Por dos. ¿Por qué dos? Muy bien. ¿Por qué? Porque está sodomizando, ¿sí? Y está siendo sodomizado. Barminal, no aleno. Ok, por el mismo todo, ¿no? Ok, Rabotai, seguimos. Ahorita la Gemara vuelve a lo que vimos en la Mishnah. Recordemos, en la Mishnah mencionamos, si se recuerdan, que el animal en estos casos, ¿sí? También le damos ¿qué? Pena de muerte. También le hacemos sequila, ¿sí? Ya sea que estuvo con un hombre, ya sea que cohabitó con una mujer. Al animal también ¿qué le hacemos? Sequila. Le preguntó la Mishnah, ¿pero qué culpa tiene el animal? ¿Por qué? Entiendo que la persona pecó, ya sea el hombre, ya sea la mujer, entonces ale sequila, la pida a él o a ella. Pero al animal, ¿por qué? Dijo la Mishnah, ¿cuántas razones? 2. Primera razón que, no, ya que le vino el tropiezo a la persona por el animal se merece ser lapidado también. Por la tacalá, porque fue el tropiezo que le vino a la persona por el animal. Si el animal no hubiese existido, la persona no hubiese pecado. Segunda razón, Dabarajer, no, para que no pase el animal, porque si nada más ejecutan a la persona, ya sea el hombre o la mujer y no el animal lo van a dejar vivo y cuando esté paseando por el mercado van a decir, mira, ese animal fue el que causó que fulanito tuvieron relaciones con él y por eso lo ejecutaron. Y eso va a causar eso va a ser una fuente continua de degradación para la persona ejecutada, ¿sí? Ya sea el hombre o ya sea la mujer. Así nos dijo la Mishnah aparentemente, ¿sí? Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. La Gemara a continuación nos analiza un caso en el cual nada más existe una razón. Básicamente, la duda de la Gemara es si cuando la Mishnah nos dice las dos razones es una de dos, o las dos es que se tienen que cumplir esas dos razones para poder matar al animal. Dice la Gemara, Bau minem Rav Sheshat, Ovet kochavim amal bema mau, takala ve kalon bainan, veaja takala ika kalon leika, o dilma takala falpi she'en kalon. Amar Rav Sheshat, tenitúa, un segundo. Expliquemos primero la duda. Vayamos prueba por prueba. La duda que le preguntaron a Rav Sheshat es la siguiente. ¿Qué pasa un idólatra que cohabitó con un animal? ¿Sí? Un idólatra que cohabitó con un animal. O sea, cometió un acto copulativo con un animal. Muy bien. ¿Qué pasa en este caso? ¿El animal es lapidado o no? Estamos hablando del animal ahorita, ¿sí? Estamos enfocando en la parte de la Mishnah que nos habla del animal. ¿Por qué es la pregunta? Así le preguntaron a Rashad, pero ¿por qué es esta duda? Le voy a explicar por qué. Porque en la Mishnah mencionamos dos razones por la cual el animal es lapidado. Una razón es takalá, la del tropiezo, que el animal fue el que causó tropiezo a la persona, y el otro es calón, por la degradación que le puede causar al ejecutado. Puede ser que se necesitan las dos razones para poder lapidar al animal. Y si es así que se necesitan las dos, aquí en el caso que fue un idólatra que cohabitó con el animal, hay tropiezo porque también pecó el idólatra, porque también el idólatra tiene la advertencia y tiene la prohibición de arayot, si no puede estar con un animal. Entonces existe la razón de tropiezo, que este animal causa un tropiezo, pero no hay calón, no hay degradación. ¿Por qué? Porque los idólatras no se avergüenzan de hacer eso, es más normal. Y también se avergüenza, en la Torah no le importa tanto la avergonzada de un idólatra. Entonces, si es así, tenemos nada más una razón. Si necesitamos dos,
no podemos lapidar en este caso al animal. O por otro lado podemos decir no. Para lapidar al animal, cuando la Mishnah te dijo 2 razones, no son las 2 que tienes que tener, sino una de 2. Y por tanto aquí, aunque no hay degradación, pero hay tropiezo, entonces tienes que lapidar al animal. Esa es la duda que le preguntaron a Rav Sheshat. Amar Rav Sheshat. Tenitúa. Mai la noche en Ochlim ven Shotim ven Merihim, perdón, Amra Torah, Hashchet Zerof Vekale. Hoilu bala adam takala al yadan, amatet חברו מדרכי חיים לדרכי מיתה על אחת כמה וכמה. אלא מעתה ובית כוכבים משתחווה לבהמתו תיצר ומקטלה, מי קמי דלישראל לא אסר ולבית כוכבים אסר, ישראל גופן ליצר, מידי אברמיה. אמר אביה, זה קלונו מרובה וזה קלונו מועט. והרי לנו דין קלונם מרובה, ואמרה תורה שחט צרוף וקלה. ובעלי חיים כאמרינן דחסרה חמנה עליו. רב אמר, אמרה תורה, בהמה נהנית מעבירה תהרג, והרי לנו דין מעבירה, ואמרה תורה שחט צרוף וקלה, ובעלי חיים כאמרינן דחסרה חמנה עליו. Dice Rav Sheshat, después de la pregunta que le hicieron, dice Rav Sheshat, te voy a traer una prueba de la siguiente baraita. Escuchen lo que dice la baraita. Algo que se llama Ilanot Shel Asherah. ¿Qué es Ilanot Shel Asherah? Árboles de idolatría. La halajá es que ¿qué? Hay que quemarlo, exterminar, llamamos así, exterminar. ¿Sí? Ahorita, árboles no comen, no beben y no huelen. Y aún así la Torah dice que extermina al árbol, castiga al árbol, pero no bebe, no come, no nada. Castiga al árbol, ¿por qué? Hoilu bale adam takalali adam. ¿Sí? Porque nada más, porque ¿qué pasó? Un tropiezo para la persona por hacer idolatría sobre el árbol. O sea, que si el árbol, o sea, que el tropiezo, definido, dice la baraita, si un árbol que no huele, no come, no hace nada, la Torah nos dice que ya que fue un tropiezo lo tienes que exterminarlo. Kol shiken, cuando algo hace equivocar, cuando algo, ya sea un animal, hablemos del animal, un animal hace tropezar a una persona, que el animal come, bebe y huele, ¿sí? Y lo hace tropezar a una persona y cohabita con la persona y lo mueve de caminos de vida a caminos de muerte, cuanto y más, porque está hayamita, ¿sí? Kalshiken que este algo que lo tropezó a la persona tiene que tener que ser exterminado. Ahorita, ¿cuál es la razón que hay acá? ¿Cuál fue la razón que se dijo aquí? Degradación, tacalá, tropiezo. O sea que es suficiente que una sola. Así dice la Gemara. Sin embargo, así dice Rav Sheshat. Sin embargo, en la Gemara pregunta, no me cuadra. Porque según, dice la Gemara, según lo que tú acabas de decir, Rav Sheshat, que es suficiente que haya una de las razones para que puedan que lapidar al animal. Y por eso si hay solo tropiezo, ya es suficiente para que lo exterminen. ¿Sí? Entonces, si es así, en un caso que un idólatra adoró a un animal para Abodazara, ¿sí? Un idólatra que hizo idolatría al animal, debería ser que debería exterminar al animal. ¿Por qué? Por takalá, muy bien, por tropiezo, ¿sí? Y la Gemara entiende que no existe esa posibilidad. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué es diferente. Porque no hay algo que un Israel haga y no quede prohibido y después lo haga un idólatra y queda prohibido. O sea, si un animal es idolatrado por un Israel, por un judío, no queda prohibida el animal, ¿sí? Entonces, si el Israel cuando idolatra a un animal no queda prohibido, no puede ser cuando un gentil, cuando un idolatra a un animal, el animal va a quedar prohibido. Dice un segundo, pero según lo que dijimos, debería ser que cuando un Israel idolatra a un animal, debería quedar prohibido. ¿Por qué? Porque es igual a cuando cohabita con un animal, que ahí hay doble. Ahí seguro hay doble. ¿Qué? Tropiezo a través del animal. Deberías de matar al animal, me refiero, ¿sí? Prohibido me refiero que deberías de lapidar, no nada más prohibido, sino lapidar al animal. ¿Por qué? Porque también hay tropiezo a través del animal y también hay degradación, que van a matar a la persona después y van a decir, mira, si esta persona murió por este animal, entonces también por degradación de la persona deberías de matar al animal, al igual que hacemos cuando una persona cohabita con el toro, también deberíamos de hacer cuando un Israel idolatra a un toro, a un animal. Responde Abella, no compares. No compares cuando un Israel idolatra a un animal a cuando un Israel comete el acto de copulación con un animal. ¿Por qué? Porque la degradación que hay cuando hace idolatría es una degradación, pero es mínima en relación a la degradación que hay cuando un Israel
cohabita con un animal. ¿Por qué? Porque cuando habita con un animal está prohibido con Dios y también, no nada más el pueblo de Israel, todo el mundo entienda que es algo muy bajo. Toda la sociedad, todas las sociedades. A diferencia de idolatrar, es algo con Dios, pero muchos dicen que está bien. ¿Sí? Entonces, cuando es una degradación tan grande, solo cuando es una degradación tan grande como cuál, como relaciones, ahí es cuando decimos de qué, como cohabitar, ahí es cuando decimos que debemos lapidar también al animal. ¿Sí? Sin embargo, dice, pero no me cuadra. Así respondió Abaye, sin embargo, dice, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque árboles de Asherá no tienen degradación, cero degradación. ¿Sí? O mejor dicho, sí hay degradación para los que lo idolatraron, pero es degradación de idolatría, que es mucho más leve, no es relación. Y aún así dice la Torá, exterminar. ¿Sí? Como vimos en la Baraitá, vemos que no es necesario que haya una degradación alta para lapidar o para quemar o para exterminar al que causó. Dice la mano, te voy a explicar por qué es diferente. Cuando yo digo que se necesita una degradación alta, es en vivientes, criaturas. No vas a matar a una criatura cuando no hay una degradación, cuando la degradación no es tan fuerte. Porque la Torah al fin y al cabo tiene piedad en los animales. Cuando es una degradación muy alta, vale la pena matarlo, pero si no, no. A diferencia del árbol, que no es una criatura viviente, es viviente pero no es activa, digamos, ¿sí? No es un animal, que no tenemos por qué tener tanta piedad y por eso con poca degradación, si ya eso va a causar poca degradación al que idolatró, ya es suficiente. ¿Sí? La Gemara trae otra respuesta que la trae Raba sobre la pregunta que mencionamos que un animal que fue idolatrado por un Israel debería ser igual a un animal que cohabitó con un Israel, que ambos deberíamos de matar al animal también cuando fue idolatrado por un Israel, al igual que cuando fue cohabitado con un Israel. Si preguntamos, dimos una respuesta, la Gemara da otra respuesta. Dice Raba, no, ¿sabes cuándo nosotros lapidamos al animal? No solamente cuando causó un pecado, sino cuando también tuvo provecho. Entonces, cuando fue idolatrado por un Israel, el animal no tuvo ningún provecho, entonces no lo lapidamos. Pero cuando cohabitó con un Israel, sí, el Israel tuvo provecho y también el animal tuvo provecho, por eso lo lapidamos. ¿Sí? Pero no me, así explica Raba, pero la Gemara también pregunta sobre esto, pero no me cuadra, porque el árbol de Asherá lo exterminamos y el árbol no tuvo, por idolatría, y el árbol no tuvo provecho. ¿Sí? Dice, no, todo lo que decimos que tiene que tener provecho es Baale Haim, animales, que al fin y al cabo son seres, son criaturas, se le llaman, no sé cómo se le dice, ¿sí? Criaturas en relación a árboles, y ahí tenemos más piedad y solo cuando tuvieron provecho y los castigamos. Pero cuando hablamos de árboles que no tienen esa vida al igual que una persona, al igual que un animal, hay un poquito de... También si no tuvo provecho, ya se puede exterminar, se debe exterminar. Sí, se debe exterminar. A diferencia cuando es un animal, la Torah tiene piedad sobre ella. ¿Sí? La Torah tiene piedad sobre el animal. Seguimos. Entonces no tenemos todavía ninguna prueba contundente si se necesitan las dos razones de la Mishnah, takalá, tropiezo, y la segunda, ¿cuál es? Calón, degradación de la persona. ¿Sí? Si necesitan las dos razones para poder lapidar un toro, o suficiente con una de las dos. Dice el Mato, va a traer una prueba. Tashema davar acher shelote beema overet bashuk zoi sheniskal peronia leada mailav mide seifa takala vekalon reisha takala velo kalon vejidami oved כוכבים הבא לבהמה, לא ספר תקלה וקלון, רישא כמשמלן, דאפילו קלון בלא תקלה נמי ממך, ויחידה מישראל הבא לבהמה ושוגג. כדבעי רב נונה, ישראל הבא לבהמה ושוגג מהו? תקלה וקלון באינן, ואחר קלון איקה תקלה ליקה, או דילמה קלון, אף על פי שאין תקלה. Dice la Gemara lo siguiente. Te voy a traer una prueba, dice la Gemara, de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah que dijimos, dos razones. ¿Cuál es la primera razón? Takalá. ¿Por qué hay que lapidar al toro que cohabitó con un hombre o con una mujer? Por takalá, porque causó un tropiezo. Davar ajer, segunda, no, porque si ejecutan nada más a la persona, entonces, y no al animal, el animal va a estar caminando por el mercado y van a decir, sí, ese animal fue el que causó, el que estuvo cohabitó con fulanito, con fulanita, y va a degradar la dignidad del ejecutado, del condenado, del ejecutado. ¿Sí? Ahorita, la Gemara trae nuestra Mishnah. Y la Gemara entiende de que, escuchen bien, que la segunda razón no se refiere solo a la degradación, sino se refiere a degradación y a el tropiezo.
O sea, la segunda razón que la Mishnah menciona incluye las dos cosas, en verdad. Degradación y tropiezo. Escuchen por qué. En el lenguaje de la Mishnah, cuando dice Dabar Ajer, dice, Shelote be'ema overet bashuk, para que el toro no esté caminando después, el animal no esté caminando por el mercado. Veyombru, y digan, Zohi sheniskal peloni aliada. ¿Sí? Al decir Zohi, esta es, ¿qué están diciendo? Esta es el animal, este es el animal que causó, que tuvo esta con fulanito, que tuvo lo que tuvo. O sea que aquí escalón, degradación. Y cuando dice niskal, o sea, esta es lo que tuvo, este es, otra vez, ellos dicen zoishe niskal, este es el animal que fulanito fue apedreado. Hay dos partes. Cuando dicen esta es, que estuvo con fulanito, sin decir niskal, sin decir apedreado, sin decir lapidado, sin decir que fulanito fue lapidado, esta es la que estuvo con fulanito, ya eso causa ¿qué? Degradación a fulanito. ¿Sí? Y cuando dice niskal, que lo que le hicieron a fulanito es, o fulanita es, lapidación, está diciendo que ¿qué? El tropiezo que le hizo, que causó al final, que pecó y los hicieron ¿qué? Pena de muerte. O sea que cuando dice otra vez, Zoy Sheniskal, que es la segunda razón, incluye, en realidad, así explica la Gemara, así entiende la Gemara, incluye que los dos, takalá, tropiezo, y calón, degradación. Cuando dice Zohi, otra vez, que dice Zoy Sheniskal pelonit, este es el animal que por ella fue apedreado fulanito. Si tú no dices apedreado, ya hay degradación. Este es el animal que estuvo con fulanito, fulanita. Ya hay degradación para fulanito y fulanita. No tienes que decir que fue lapidado fulanito. Lapidado no tienes que decir. Entonces, el hecho que dices Zoy pelonit ya es degradación. Y niskal, ¿qué es? Estás insinuando tropiezo. Significa que la segunda razón incluye ¿qué? Las dos. La segunda, el davar ajer, incluye las dos razones a la misma vez. Takalá, tropiezo, y también ¿qué? Y también calón, que es ¿qué? Que es degradación. ¿Sí? Degradación de la dignidad. Entonces, si la segunda incluye los dos, la primera que incluye. Solo una. ¿Sí? Solo una. ¿Cuál incluye la primera? ¿La primera cuál fue? Lefi shebat le adam takalá al yadá. Takalá, ¿qué es? Tropiezo. Y la Gemara entiende que no hay duda que el davar ajer es separado. La primera es primera razón y la segunda segunda, y puede ser una de las dos. Entonces, si la segunda es que las dos, entonces la primera no puede ser también las dos, porque entonces ¿qué está diciendo? Entonces, la primera ¿qué es? Solo una. ¿Cuál es? Solo una. Dice la primera takalá, tropiezo. Entonces, más para que es suficiente con tropiezo. Entonces, o tropiezo solamente o degradación con tropiezo. Entonces, aquí hay prueba de lo que dijo Rav Sheshat, que ¿qué? Aquí hay prueba de lo que dijo Rav Sheshat, que aquí hay prueba de lo que dijo Rav Sheshat, de que si hay solo tropiezo suficiente para lapidar al animal. Claro, yo traje esta baraitá y dije que estamos teniendo una prueba porque no se solucionó. No, Rav Sheshat sí dijo que con una es suficiente. Estamos teniendo simplemente una baraitá como prueba a favor de lo que dijo. No es que no se solucionó. Rav Sheshat sí dijo que una es suficiente. Estamos teniendo una prueba a favor de lo que dijo Rav Sheshat, ¿sí? O sea, así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque en verdad puede ser completamente al revés. Sí, definitivamente la segunda, el davar ajer, aplica que se refiere a takalá y calón, a las dos, que es tropiezo y también degradación. Pero la primera razón, que es solo una de estas dos, tú entendiste que es solo que takalá. Y por eso se prueba lo que dijo Rav Sheshat, que Rav Sheshat dijo que con takalá solo es suficiente. No, ¿quién te dijo? Puede ser que es al revés. Puede ser que la primera, solo calón sin takalá es suficiente. Pero takalá solo no es suficiente. ¿Cuál es el caso de solo calón? ¿Cuál es el caso de solo degradación y no takalá? El caso es cuando un Israel cohabita con un animal sin querer. Como es sin querer, no hay takalá, no hay tropiezo porque no hay pena de muerte, porque fue sin querer, pero sigue habiendo ¿qué? Sigue habiendo degradación, ¿sí? Porque al fin y al cabo sí lo tuvo, sí lo hizo. Como le preguntó, como vamos a ver más adelante, que le preguntó Ramnuná. Ramnuná dijo, Ramnuná preguntó, ¿qué pasa un Israel que tiene relación, cohabitó con un animal sin querer? ¿Qué pasa en este caso? Que en este caso, ¿la pidamos al animal o no la pidamos al animal? Entonces su duda es, si se necesita takalá y calón, entonces no lo lapidaríamos en este caso, porque a pesar que hay calón no hay takalá, porque fue beshogeg, o si decimos que es suficiente calón y no takalá.
Entonces, si es como dijimos ahorita, habría prueba para la pregunta de Rav Nuna, pero no para el análisis de Rashad, porque Rashad lo que dijo es que es suficiente que takalá, suficiente tropiezo. Y quería mostrar prueba de nuestra Mishnah, porque la segunda son las dos y la primera es solo una, y la una es takalá, porque la Mishnah dice takalá. No, pues cuando dice takalá no se refiere a takalá de tropiezo de pecado, sino tropiezo de calón. ¿Sí? Entonces solo, si vemos que una es suficiente, pero ¿cuál de ellas? Calón, no takalá. Entonces no fue lo que dijo Rav Sheshet, entonces no tenemos prueba. Sigue, ahorita la Gemara viene, ya que mencionamos la duda de Rav Nuna, que cuál es la duda de Rav Nuna, a diferencia del análisis del tema de Rav Sheshet, si es suficiente una, pero ¿cuál es la de Rav Sheshet? ¿Una cuál? Takalá, que en eso no trajimos prueba. Rav Nuna es que pasa si tienes una solamente que es que calón. En ese caso, ¿la pidamos al animal o no la pidamos al animal? La Gemara antes de traer una prueba para esta duda de Rav Sheshet. ¿Sí? Dice la Gemara. Amar Rav Yosef Tashema bat shalosh shanim veyom echad mitkadeshet bebiya ואם בא עליה יבם כנה וחייבים עליה משום אשת איש ומטמא את בועלה לטמא משכב תחתון כעליון נישאת לכהן אכלת בתרומה בא עליה אחד מן הפסולים פסלה מן הכהונה ואם בא עליה אחד מכל העריות האמורות בתורה הוא מתאים על ידה והיא פטורה אחד מכל העריות ואפילו בהמה והאחא דקלון איכא תקלה ליכא וקטנים הוא מתאים על ידה no, que van de mezidai תקלה נמי איכא ורחמנה הוא דחס עלה Aladidajas a behemalojas. Escuchen bien, dice Rav Yosef. Otra vez, ahorita nos vamos a enfocar en otra duda, que es cuando tienes una de las razones, pero a diferencia de Rashad, que tenía solo takalá, solo tropiezo, a Rav Nuna, nos enfocamos en la Rav Nuna, que es cuando tienes solo una, que ¿cuál es la una que tienes? Solo calón, solo degradación, pero no tienes tropiezo, no tienes el pecado de mitad, de pena de muerte. ¿Sí? La Gemara trae una prueba de una Mishnah de Masejet Nida. La Mishnah de Masejet Nida, página 44b, dice lo siguiente, escuchen bien, nos habla sobre una ketaná que tiene una niña chiquita que tiene ya 3 años y un día, tiene más de 3 años y un día. ¿Qué pasa con todas las alajot relacionadas con la relación sexual cuando ella las tiene? Otra vez, ella sigue siendo ketaná, pero ya tiene la edad mínima de una mujer, que es ¿qué? 3 años y un día, de una mujer, ¿sí? Que esos 3 años y un día. Dice la Mishnah varias cosas. Bueno, si ya tiene esa relación, si ya tiene 3 años y un día, puede recibir Kiddushin a través de Bia, porque ya su Bia es Bia, ¿sí? Es válida. Segunda cosa que pasa es que si muere su esposo sin tener hijos con ella, entonces el hermano del difunto, el hermano del esposo, ¿sí? Puede hacer Ibum con ella, porque puede hacer Bia con ella. Ella tiene 3 años y de 3 años y un día en adelante no hay ningún problema y sirve el Ibum. Tercera alajá que sale es que si ya está casada, cuando el papá obviamente recibió Kiddushin por ella, porque es que Tanaya no puede recibir Kiddushin, el papá tiene que recibir por ella. Entonces en ese caso, si está casada o comprometida, si viene otro hombre y tiene relaciones con ella, entonces ¿cuál es la alajá? Ese otro hombre que vino y tuvo relaciones con ella se considera Eshetish. Si ya tiene 3 años y un día, ya se considera Eshetish, y por lo tanto a ese hombre hay que darle ¿qué? Chiyuv mita, Hayam mita, pena de muerte. Cuarta alajá que sale de esto, que en caso que ella tiene nidá, aunque sea menor, si ya tiene 3 años y un día, entonces ya, y su esposo tiene relaciones con ella, entonces el esposo se considera boel nidá y se considera abatuma, ¿sí? Y por lo tanto, si se sienta en cualquier cosa, aunque haya muchas cosas, si se sienta encima de 10 cojines, también el cojín de abajo va a ser ¿qué? Va a ser como la ropa que tiene el zav, que es rishon letuma. A pesar que está lejos y no está tocando, explica Mishkav. ¿Sí? Okay. Quinta alajá que sale es que si el papá la casó con un Cohen, ¿a quién? A ella, a una menor que tiene que 3 años y un día, ella puede comer teruma. ¿Por qué? Porque es esposa de un Cohen, 100%. ¿Por qué? Porque tuvo relaciones y la relación de ella es considerada una relación, considerada una vía. Sexta alajá, si se acuesta con ella, si cohabita con ella una de las personas inválidas, como un idólatra, un halal, un nantín, un mamzer, automáticamente ya queda inválida eventualmente para casarse con Cohen. ¿Por qué se la quedó inválida? Porque la relación que tuvo con ella se llama una relación, se la invalidó. Séptima alajá, si tiene relación con ella una de cualquier otra relación de socios prohibidos, de 2 personas prohibidas, cualquier relación de 2 personas prohibida, cualquier arayot que están escritos en la Torá, tienen pena de muerte. Las arayot, ¿sí? Cualquier arayot que tiene relaciones con ella, a ella no le pena de muerte porque tiene 3 años nada más, pero los que cohabitaron con ella, pena de muerte no tiene ella, porque es chiquita.
¿sí? O sea, la relación se llama relación para todo lo que tiene que ver con el otro, ¿sí? Entonces las arayot, cualquier arayot de la Torah, si tiene relaciones con ella, su hermano, su papá, todo eso, ¿qué tiene? Pena de muerte. Pero ella misma, como dijimos, está exenta porque ya está patur de castigos, porque está chiquita. Así dice que en la Mishnah, en Masejet Nida, página 44b. Viene Rabbi Yosef y dice aquí una prueba. Esta última alajá que dijimos, que una niña pequeña, si tiene cualquiera de las arayot escritas en la Torah relación con ella, ¿qué hacemos con esa cosa? Lo matamos. Ella no, a los otros sí. Que tuvieron relaciones con ella, todo lo que tuvieron relaciones con ella sí. Todas las arayot, dentro de las arayot que incluye un animal que cohabita con una mujer. O sea que aquí está escrito que todas las arayot incluye también un animal. Y está escrito que lo matamos al animal, que lo lapidamos, ¿sí? Y aquí en este caso, ¿qué hay? Hay calón. ¿Por qué? ¿Por qué lapidamos al animal? Porque esto puede causar degradación a ella. Pero no hay tropiezo a ella. ¿Por qué no hay tropiezo a ella? Porque no tiene pena de muerte ella. ¿Sí? No tiene pena de muerte. ¿Sí? Sabemos de que es suficiente calón, degradación, y no se necesita pena de muerte. Entonces, no, aquí no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque aquí esta niña tiene 3 años y un día. Y ella lo hizo a propósito. O sea, ella quería hacer la relación con el animal. ¿Sí? Entonces, en verdad hay un pecado aquí. También el animal, hay todo. Aquí hay un pecado. Hay un pecado gravísimo. Solo que la Torah tuvo piedad de una niña chiquita que tiene nada más 3 años y no le dieron pena de muerte. Pero en verdad sí se merece la pena de muerte. Por eso es de que la Torah tuvo piedad nada más sobre ella y no sobre el animal. ¿Sí? Y efectivamente el animal sí lo matamos en este caso. O sea, en verdad, la Gemara dice, aquí en este caso, sí hay, aparte de degradación, sí hay takalá. Ella se debería merecer pena de muerte, ya fue a propósito, ya tuvo voluntad, no es que fue violada por el animal ni nada. Tuvo voluntad, entonces sí hay tropiezo, pero la Torah fue permisiva con ella, entonces tropiezo, porque como es chiquita, ¿sí? Entonces fueron piedad imprudentemente, fueron no imprudentemente, sino tuvieron piedad con ella, sí, tuvieron piedad con ella, pero para no matarla porque es chiquita, jazita, pero en verdad sí se merece morir y por lo tanto se considera que hay tacalá y hay calón también, hay tropiezo porque se merecía morir, y hay también degradación, entonces no hay prueba que solo degradación va a ser suficiente. La Gemara intenta traer otra prueba ahorita para la duda de Rabanuna, si solo calón es suficiente, si solo degradación es suficiente para lapidar, para matar al animal. Dice la Gemara, amarra batashema, 29 shanim veyom echad, אבל ימים תוקנה ואינו נותן גט עד שיגדיל, ומטמא בנידה, לטמא משכב תחתון כעליון, פוסל ואינו מאכיל, ופוסל את הבהמה מעל גבי המזבח, ונזכרת על ידו, ואם בא על אחת מכל הראיות המאוד בתורה, הוא מתאים על ידו, ואח, הקלוני כתקלה ליקה, וקטני נזכרת על ידו, כיוון דמזידו תקלה נמיקה, ורחמנו דחסי לווה. Al dejas rajamaná, a bema lojas rajamaná. La Gemara trae otra prueba de otra Mishnah de Masejet Nida. Masejet Nida, página 45, ahí la Mishnah es similar a la anterior, pero nos habla sobre, en vez de sobre una mujer, que la edad mínima de una mujer, ¿cuánto es? 3. Esta Mishnah nos habla sobre un niño, un menor, un hombre, un menor, no una menor, un menor, que la edad mínima de él es ¿cuánto? 9 y un día. ¿Qué pasa cuando tiene 9 y un día? Dice la Mishnah, hay ciertas alajot que pasan. Primera es de que una persona que tiene 9 años y un día, él puede tener relaciones con su yevamá. O sea, si su hermano falleció sin tener hijos, estaba casado y falleció sin tener hijos, él puede tener relaciones con la yevamá y recae el ibum. ¿Por qué? Porque la vía de un niño de 9 y un día ya se considera vía. ¿Sí? Ahorita, si se quieren separar, se quieren divorciar, get. Pero get no puede dar a menos que sea ya grande. Entonces no puede dar get a menos que sea grande. 9 no es suficiente. Y boom puede, porque la vía se considera vía, pero get no puede. Segunda alajá que sale es que si él tuvo relaciones con su esposa mientras que estaba nida, ya se considera una buena vía, porque ya tiene 9 años y por lo tanto se considera un abatumá, que todo lo que se sienta abajo es tamé, rishon letumá, aunque no lo toque directamente. Y si este hombre, este menor, de 9 años y un día, era una de las personas inválidas, una de las personas que invalida como un idólatra, un halal, un natin, un mamzer, y tuvo relaciones con una bat kohen, muy bien, se invalida esa bat kohen de la que una. ¿Por qué? Porque ella tiene 9 años y un día, entonces su vía es vía. Cuarta alajá que sale es, si él es kohen y tuvo relaciones con una mujer con intención de kiddushin,
ella no puede comer, ¿qué? Teruma. ¿Por qué? Porque a pesar de que la relación se considera relación, pero para que pueda comer teruma ella, se necesita que el esposo la adquiera, kinyan, vejoen kiknenefesh kinyan kaspo, y un menor, aunque la vía puede ser vía, cuando digo menor aquí me refiero a 9 años en adelante, la vía es vía, pero el kinyan no es kinyan, ¿sí? Próxima alajá que sale es que si cohabitó con un animal, ese animal queda inválido para corbán. ¿Por qué? Porque la cohabitación, la copulación de él ya se considera una vía. Igualmente un animal que, escuchen bien, dice la Mishnah, y el animal que cohabitó con él debe ser lapidado. Recuerden esto. Sigue diciendo la Mishnah, séptima alajá, que sale es de que si él tuvo relaciones con cualquiera otra persona o animal, lo que sea, que es arayot, que está escrito en la Torá, todos deben ser ¿qué? Condenados a muerte. Pero él, no, porque él tiene que, pese a que tiene 9 años y un día, entonces su relación se considera, sexual se considera relación sexual, pero tú no puedes castigar a alguien que es menor, ¿sí? Así nos dice la Mishnah, menos de 3 años no puede castigar. Muy bien. Dice Raba, un segundo. Enfoquémonos en el caso que mencionamos, la sexta alajá, cuando cohabitó con un animal. Tiene 9 años y un día cohabitó con un animal, se considera una copulación válida, ¿sí? Y por eso dice la Mishnah que veniskelet al yadó, o sea que lapidamos al animal. Oye, ¿qué pasa en este caso? Aquí tropiezo no hay. El tropiezo que el animal le hace es a la persona, en ese caso al niño, al menor. Y no le hizo tropiezo porque el niño no tiene pena de muerte. Otra vez, ¿tropiezo qué es tropiezo? Un pecado con consecuencia de pena de muerte. Y aquí no tiene pena de muerte porque el niño tiene 9 años y un día tiene menos de bar mitzvah, muy bien, menos de 13 años. Pero si hay calón, si hay degradación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, 9 años, listo, no lo matan todo, pero todo el mundo dice, este niñito tuvo relaciones, cohabitó con un animal. Y aún así, hay solo degradación, no hay tropiezo, porque no hay pena de muerte, y decimos que aún así lapidamos al animal. Prueba a favor de lo que dijo. Entonces, con esto podemos solucionar la duda de Rav Nuna, que no se necesita también tacalá y también calor, no se necesita también tropiezo y también degradación, sino suficiente con solo degradación para poder lapidar, para deber lapidar al animal. Sin embargo, la Gemara responde igual que antes, parecido igual, dice, no, aquí el niño de 9 años, a pesar que es un niño, cohabitó con el animal, no es que el animal lo violó en contra de su intención, él estaba dispuesto, él quería, estamos hablando en ese caso, ¿sí? Entonces, a pesar de que él no tiene pena de muerte, pero en verdad sí se merece pena de muerte. Se merece pena de muerte. Él tuvo intención, fue mezid, eso se llama tropiezo. ¿Por qué? Porque se merece pena de muerte. Solo que la Torá dijo, no voy a matar a un niño menor de bar mitzvah, porque la Torá tuvo piedad sobre el niño. Pero tuvo la piedad sobre el niño, pero no sobre el animal. Entonces, otra vez, eso se considera que aparte de degradación, sí se considera que hay tropiezo, porque no obstante no le damos. ¿Qué no le damos? La pena de muerte, pero sí se lo merecía. O sea, la Torá por la piedad se lo exentó, pero lo exentó nada más a él y no exentó al animal. Pero entonces, ¿por qué matamos al animal? Porque en verdad sí se considera que, aparte de degradación, sí se considera que hay tropiezo. Entonces no hay prueba. La demanda es de traer una última prueba para solucionar esta duda de Rav Nuna. ¿Cuál es la duda de Rav Nuna? Otra vez, si se necesitan las dos o solo calón. ¿Cuál una? Solo degradación. Esa es la duda. Dice la Gemara Tashema. Davarajer shelotehe בהמה עוברת בשוק ויאמרו זוהי שנזכר פלוני על ידה מה אלא מדי סיפה תקלה וקלון רישה קלון ולא תקלה ויחידה מישראל הבעלה בהמה משוגג לא סיפה תקלה וקלון רישה תקלה ולא קלון ויחידה מבית חוי הבעלה בהמה וכדי באו מיני מרב ששת. Dice la Gemara, podemos traer prueba de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah otra vez, ¿cuántas razones dijimos en la Mishnah? 2. La primera dice takala y la segunda ¿cuál es? Calón, pero ya explicamos de que la segunda incluye las 2 razones. ¿Por qué incluye las 2 razones? Porque dice Dabar Ajer, Veyombru, Zohi Sheniskal. Zohi es la degradación, como ya explicamos antes, es el calón, y Sheniskal es ¿qué? El tropiezo, la pena de muerte, ¿sí? El takala. Entonces, la segunda que se menciona, el Dabar Ajer, son las 2. Entonces, la primera seguro que es nada más una, porque si no, ¿para qué tienes que decirlo? Entonces, seguro es que nada más una. Y te van a decir que con una es suficiente. ¿Y cuál es esa una? Esa una no es tacalá de tropiezo, sino tacalá de calón, ¿sí? Entonces vemos que con calón solo, con degradación solo, es suficiente. ¿Y cuál sería el caso? El caso sería cuando un Israel tuvo relaciones, cohabitó con un animal sin querer, que esto es, hay degradación, ¿sí?
Puede haber degradación para la persona, a pesar que fue sin querer, pero no hay takalá, porque como fue sin querer, no hay pena de muerte. Aquí está la prueba. Dice la no. Puede ser, como dijimos antes, cuando queríamos tener una prueba a favor de Rav Sheshet. No puede ser que la segunda parte, definitivamente, de la Mishnah, la segunda razón, es takalá y calón, es tropiezo y también degradación. Y la primera parte, solo una de esas, pero ¿cuál de esas? No degradación, sino ¿cuál? Takalá. Entonces sí, puede ser, o sea, la Mishnah sí vemos que la segunda razón son las dos, la segunda razón que se menciona son las dos juntas, y la primera es solo una, pero tú querías tener una prueba para solucionar una que esa solo una, ¿a cuál se refiere? Calón. Entonces tenemos una duda, tenemos cómo solucionar la duda de Rabununa tenía una duda, ¿qué pasa cuando solo hay calón? Aquí hay prueba, la primera razón que es solo calón. ¿Saben quién te dijo? Puede ser que la primera razón que está mencionada en la Mishnah, no obstante, solo una de esas dos, pero no, ¿quién te dijo que es calón? ¿Quién te dijo que esa una de esas dos se refiere a calón? Puede ser que se refiere a que a takalá, a tropiezo. Entonces no hay prueba de nuestra Mishnah que solo calón, solo degradación es suficiente para lapidar al toro, porque pues podemos explicar que la primera razón de la Mishnah, la primera razón que da es una sola razón, ¿sí? ¿Pero qué razón? Takalá, no calón. Entonces si es así, sería una prueba para lo que dijo Rav Sheshet, que solo takalá es suficiente, pero tampoco podemos traer prueba a favor de Rav Sheshet, como dijimos antes, porque puede ser de que la Mishnah cuando dice la primera razón no es takalá, sino es calón. Entonces básicamente de la Mishnah, de la primera razón de la Mishnah no puede traer prueba que es suficiente, puede traer prueba que es suficiente una de las dos, o calón o takalá, pero no sabes cuál es cuál, ¿sí? Entonces no puedes traer prueba de la Mishnah, pues puedes traer prueba que es suficiente una, pero no cuál de esas dos, ¿sí? Entonces no puedes traer una prueba para solucionar la duda de Rabununa, así está diciendo la Gemara ahorita. ¿Y por qué? Porque puede ser que es takalá a favor de Rav Sheshet, pero tampoco puedes traer una prueba, como dijimos antes, a favor de Rav Sheshet. ¿Por qué? Porque puede ser que es calón, que es el tema de Rav Hamnuna. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.